Hola, hermanita. Entonces, continuamos con nuestra clase. Nosotros estuvimos en la clase pasada hablando acerca de los indicadores, que son los que nosotros vemos en estas diapositivas, que hay diferentes tipos de indicadores de velocidad, de costos, otros extras, tiempo, longitud, y eso viene que hablamos de todas estas siglas que son importantes de saber y qué significa cada uno de ellos, basados en estos diagramas, donde el eje vertical tiene que ver con el tiempo y el eje horizontal por lo general se encuentra de distancia. Puede ser distancia o paradas, pero pues tiene un componente de distancia y el otro pues tiene el componente de tiempo. Y es lo que nosotros vemos aquí en nuestra gráfica, que es lo que nosotros ya vimos. Y tú en este momento debes ser capaz de generar y construir estos diagramas sin ningún problema y tienes que poder entender de qué tratan las siglas y ya. Es lo que tú ya deberías ser capaz en este momento, porque de ahí se construyen estos indicadores que siempre es bueno que si le dicen que es trip time, entonces tú dices, el trip time es completo desde que salí de mi casa hasta que llegué al destino. ¿Cuál es el right time? El right time es desde que estoy en la estación hasta que llego a la estación de destino y sucesivamente. Entonces, eso es importante que lo conozca y que conozca de qué estamos hablando. Listo. Entonces acá usted tiene los indicadores que usted está agregando y entonces vamos a hacer este ejercicio que es bastante sencillo. Pues acá le dicen zona de origen a zona de destino. Puede ser cualquiera, puede ser un pueblo, puede ser una zona, puede ser, no sé, de Aguachica hasta Bogotá, puede ser de Suba hasta Engativá, puede ser desde Fahingen hasta Marienplatz. No importa, es una zona de origen, una zona de destino, como quieras definirlo, punto. Dos pueblos, dos ciudades, el Kaufland de Fahingen hasta Almandrin 4. No importa, son dos zonas. Aquí en este ejercicio es obviamente un poco más mental. Tienes dos rutas. La ruta uno que tiene un TT que era como si se le va a olvidar, entonces strip time, ¿de dónde viene? Pues mira, acá está. eh, TT, ¿ya? Que es strip time, solamente para que sepa, de 30 minutos. Número de transferencias, una. Y el share, que es el porcentaje de cuántos viajes se hacen por esa ruta del 100%, ahí sería 0,6, es decir, 60%. No está de mal volver a recordar que nosotros porcentualmente en ingeniería normalmente no se trabaja de 0 a 100%, sino de 0 a 1. Pero como ya hemos visto muchas veces, es exactamente lo mismo. Es decir, este share de 0,6 pues sería 60%, este share de 0,4 pues sería 40%. Y en la ruta número 2 tenemos un tiempo de viaje, un trip time de 40 minutos y no tenemos transferencias. Eso significa que la ruta es más demorada, pero es directa y la ruta número uno es más cortica, pero tiene que hacer un transbordo o transferencia. Entonces aquí vamos a ver para qué nos sirve esto. Usted dirá, bueno, muy bonita la tabla, pero llenémosla y entendamos de qué trata. Entonces, digamos, tenemos nuestra ruta número uno. Nosotros decimos que el share, es decir, la distribución o el porcentaje de viajes que se hacen del total es el 60%. Tenemos que el tiempo de viaje son 30 minutos y que tenemos un transbordo. En cambio, la ruta 2 tenemos un 0,4%, perdón, 0,4, es decir, 40%. Tenemos un tiempo de viaje de 40 minutos y tenemos cero eh, transbordos. Entonces, si te das cuenta, bueno, aquí vamos a hacer las sumatorias, que sería pues uno, o sea, 100%. Aquí pues vamos a hacerlo para que no nos olvidemos que es 70, pero en promedio entre las dos rutas pues sería 35, ¿no? ¿De dónde viene este 70? Pues 30 más 40, 70 minutos, dividido en 2, 35. ¿Qué significa este 35? Significa que en promedio, ¿ya? Sin tener en cuenta esa distribución, sino en promedio se gasta la gente 35 minutos
en llegar de la zona O a la zona D. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues 30 más 40 dividido en las dos rutas, un promedio de toda la vida. Ahora dice, bueno, momento, está simpático su promedio, pero en la ruta número uno hay más gente que viaja en comparación de la ruta 2. Es decir, que en promedio de viaje seguramente va a ser diferente que 35 minutos. Y por supuesto, entonces para eso se hace este tipo de tablas. Entonces usted coge el share por el tiempo de viaje. 6 por 3, 18. Yo lo hago pues mentalmente porque pues no es muy difícil la cuenta. Entonces usted coge el share por el tiempo. Es decir, el share por el tiempo de viaje. 0.6 por 30. 6 por 3, 18. Listo. Acá 0.4 por 4. Ese es 4 por 4, 16. 16 minutos. Como te digo, eh, yo lo puedo hacer mental. Si usted no lo puede hacer mental, no es un problema. Use su calculadora. Es importante que tenga una y pues simplemente hace la matemática con la calculadora. Pero pues la cuenta tiene que ser así. Entonces, aquí la sumatoria es 18 más 16, 8 y 6, 14, va una y 2, hay 34 minutos. ¿Qué significa eso? Que en realidad el tiempo que gastan las personas viajando en promedio son 34 minutos y no los 35. ¿Por qué son 34 y no 35? Porque en este caso nosotros lo multiplicamos por qué tantas personas toman la ruta uno del 100%, como no es 50-50 exactos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en la diapositiva siguiente, el concepto de promedio ponderado, promedio aritmético ponderado. Ahorita en este momento usted lo intuye con lo que acabamos de hacer, pero pues es bueno ahorita explicarle el concepto. Igualmente con el número de transferencias, pues el número de transferencias pues la suma es uno y el promedio pues usted hace o la gente hace en promedio digamos media transferencia, digámoslo así, que es este de acá. Pero aquí no estamos teniendo en cuenta la elección de las personas, que es ese share. Entonces pues otra vez, share por número de transferencia. Entonces 0.6 por una es 0,6 y aquí pues 0,4 por cero pues cero. Entonces, pues la sumatoria, pues 0,6. ¿Qué significa? Que en general el número de transferencias que hace la gente es 0,6, que es más alto que este 0,5. ¿Y por qué? Pues obviamente, porque por la ruta 2 usted no hace transferencias y es menos personas las que va. En cambio, en la ruta uno pues siempre hay transferencia, una, y hay más personas que van. Entonces, el promedio se aleja un poquito de ese promedio aritmético normal de toda la vida. Y para eso se hace esa tablita. Y de esto se trataba esa tablita. Simplemente demostrar con números que pues existe un promedio normal, que es el que hemos hecho acá. Este es nuestro promedio normal. ¿Ya? Este es nuestro promedio normal, pero que se aleja dependiendo de cómo la distribución de la realidad del asunto, que sería en este caso, cambiemos el color, que sería en este caso este y este. Entonces ahora vamos a ver de qué, por qué se hizo así. Porque hay dos cosas que es lo que usted ya ha visto en estadística, que este es el promedio aritmético de toda la vida. El de toda la vida. Y este de acá es el promedio aritmético ponderado, se llama en español. Usted dirá, ¿y eso para qué sirve y con qué se come? Pues ese es el promedio que uno usaba en la Universidad Nacional para calcular la nota. Y se dice ponderado o con pesos, porque usted le genera un peso a cada cosa. Vamos a hacer un pequeño ejemplo solamente para que entiendas un poco más de qué trata ese promedio. Digamos, el primero vamos a ver con el promedio normal que tú ya lo conoces. Hay una reunión con 5 niños, bueno, hagámoslo menos, con 3 niños, y de esos 3 niños, las edades son, no sé, 7, 8
y 9. Entonces el promedio pues sería la suma de eses, de eso, y eso sería 24 y dividido en tres niños y eso sería 8. Entonces la edad promedio de estos niños era 8. Promedio normalito, el de toda la vida y ya. En este usted le genera pesos. Digamos, una persona va a ver tres materias en un semestre en la universidad. Entonces, no sé, va a haber matemáticas, inglés y, no sé, baile, no sé. Son las materias que va a haber. Sí, materias extrañas, no me importa, pero son las materias. Y esta tiene diferentes créditos. Entonces, los créditos de cada materia. Entonces, mate tiene, no sé, 5 créditos, inglés tiene 3 y baile como es más de relleno, solamente tiene un crédito. Y la persona entonces aquí en su nota, sacó, no sé, aquí en mate sacó su 3, aquí sacó en inglés su 5 y en baile sacó su, no sé, su 4. Listo, esa fue la nota. Entonces, si usted va a hacer un promedio normalito, vamos a hacer aquí en naranja el promedio normalito. El promedio normalito sería la suma de las notas dividida en 3, ¿no? Entonces sería 3 y 5, 8, 8 y 4, 12, dividido 3 notas, eso sería igual a su cuatrico. Entonces el promedio normal de esta persona fue un 4. Pero así nos funciona en la universidad porque para eso tiene el número de créditos. Entonces vamos a hacerlo con azul. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se cogía y se multiplicaba créditos por nota. Entonces aquí sería 3 por 5, 15. 3 por 5 otra vez 15 y 1 por 4, 4. Se sumaban, esto da 34 y se dividía en el número total de créditos. Y el número total de créditos sería 5 y 3 son 8 y 1 9. Y esto dividido en 9. Como en este momento no tengo mi cuestión mental tan rápida de hacer 34 dividido 9, entonces cojo una calculadora y con la ayuda de una calculadora digo 34 dividido 9 y eso nos da igual a 3,8 aproximado. En realidad da 3,77, pero por aproximación 3,8. Entonces esta persona sacó un 3,8 en promedio académico ponderado. Entonces, ¿por qué? Porque usted lo ponderó. ¿Por qué lo ponderó? Por los números de créditos. Le dio, o también se le dice con pesos. ¿Por qué? Porque le dio el peso de los créditos. Entonces, esto es importante porque determina en realidad qué tan buena fue la persona o la decisión, digámoslo así. Porque si aquí sacó la persona 4 en baile, fue un experto bailarín o un buen bailarín, pero la materia era irrelevante para él porque él era un matemático inglés, digámoslo así. Entonces su promedio era 3,8. En cambio el promedio era 4. Y eso era lo que nos pasaba a nosotros en la Universidad Nacional, cuando nosotros teníamos lo que nosotros le llamábamos PAPA, que era promedio académico ponderado aritmético, una cosa así. Eh, Era algo así. Y esto que nosotros acabamos de hacer aquí, promedio académico ponderado, o perdón, promedio aritmético ponderado, que es el mismo promedio dado con pesos, fue lo que nosotros hicimos en la diapositiva anterior, porque le dimos una ponderación, ¿ya?
Entonces, si te das cuenta, esto de acá, este 35 que tenemos acá, fue un promedio normal. 30 más 40 dividido 2, 35. Punto. Pero aquí estos 34 surgió ¿de qué? De la ponderación del share. Y eso lo que nosotros vamos a trabajar más es ese ponderado. Espero que haya quedado claro ese tema porque se va a trabajar bastante. Es bastante fácil si te das cuenta, o sea, con los ejemplos de las notas. Igual lo que tú tienes, por ejemplo, ahorita en las notas en la universidad o lo que sea, esos son los ejemplos típicos que se hacen. Y es cuando tú lo tienes que ponderar por algo. Y en transporte lo vas a usar bastante. Eh, Simplemente es facilito, pero espero que haya entendido el concepto. Si no lo entendió, lo escribe y dice, no entendí el concepto y damos más ejemplos de promedio académico ponderado, académico no, aritmético ponderado, que es este de acá. Listo. En fin, aquí otra vez otro ejercicio de indicadores, entonces que están las rutas, le dice cuál va a ser las rutas, el origen, el par de origen-destino. ¿Por qué es un par? Pues porque tenemos origen y destino. Punto. La zona de origen, la zona de destino y la red. Listo. Otra vez un ejemplo, un poquitico más complicado que este. ¿Por qué un poquito? Porque entonces ya vamos a tener una rutica más. Que aquí será solo de zona O a zona D y aquí vamos a tener 1, 2, 3 horas. Qué maravilla. Difícil, pues realmente no tanto, pero pues bueno, vamos a hacerlo para volver a moler más sobre las cosas. Y es que tenemos una ruta que sería la ruta 1, ruta 2 y ruta 3. ¿Cuál era la ruta 1? La que decimos que el origen es de la zona 1 a la 2, es decir, esta acá. ¿Ya? Tenemos otra ruta 2 que tenemos de la 1 a la 2, que es esta de acá. Ah, bueno, con las personas, ¿no? 10 personas, 4 personas. Por eso es que la estaba colocando de esa manera. Y tenemos otra ruta que son de 16 personas de la 1 a la 3, que es lo que aparece acá. Origen 1, Destination 3, que es lo que tenemos acá, número de personas. Y simplemente lleno con la información que aparece en los tablitos. ¿Cuántos tiempo de viaje? Ta, 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 ta. Entonces, total de personas, pues hizo la suma. Los 10 más los 4, 14 más 16, 30. Listo. El tiempo en minutos, pues está escrito en las cuadrados, entonces pues solamente hay que escribir y le vamos a sacar el promedio, promedio normalito. Después tenemos 20 más 25, 45 más 15, 45, momentico, ¿por qué está ahí? Ya, aquí están haciendo un paso adicional, ya le voy a mostrar lo que están haciendo. Aquí lo están haciendo es por número de personas. Entonces acá lo tienen. Por los 10 cristianos, por los 4 cristianos que toman esta ruta y por los 16 cristianos que tienen esto. Entonces aquí serían 200. Acá serían 100 y acá serían 16 por 15, eso sería 240. ¿Qué te digo? Si no lo puede hacer mental, pues ¿cómo se llama? Eh, lo hace, ¿Lo hace qué? Lo hace con calculadora. Y aquí sumaron 200 más 100 más 240, pues 540. Y para sacar el promedio lo dividieron en 30. ¿Pero cuál es 30? Los 30 de acá de las personas que sacaron. Pero lo quito para que se vea mejor. Divido los 30 de acá y esto le da 18. Entonces esto es trip time. Punto. ¿Ya? Eh, y ahora... qué buena. Perdón, esto que te digo fue esto de acá que estaba acá al ladito. Y de ahí salieron los 540 y los 540 los puso acá. Y los 30 que ya los teníamos de acá. Yo me adelanté a entender la tabla. En mi opinión está un poquito desordenada, pero ese es el concepto, ¿no? Que es lo que hicieron. Igual acá estaba el título.
disculpa. Entonces acá dice trip time por O de par. Entonces ahora sí va a decir cuál es el tiempo de viaje por cada par. Entonces si te das cuenta, entre la zona 1 y la 2 tenemos dos viajes. Entonces vamos a tener que hacer el promedio. Entonces acá pone 45. ¿Por qué 45? Porque son 20 minutos más 25 minutos, son 45 minutos. Dividido 2, pues hay un promedio normalito, un weighted. O sea, el de toda la vida, un weighted. Para la zona 1 a 3, pues es solamente un viaje, pues el promedio de uno, pues dividido uno, da lo mismo. Y ahora con peso. ¿Cómo le hacemos el peso? El peso es porque ya lo multiplicó por el número de personas. Entonces, si te das cuenta, aquí tiene 300. ¿Por qué 300? Porque cogió el 200 más el 100, que es lo que está haciendo 300. Más que dividido los 14. ¿Por qué 14? Porque son 10 más 4. Entonces, ya está con un peso. Si te diste cuenta, hice un promedio académico, un promedio aritmético ponderado. Punto. ¿Ya? E igualmente, pues, el con peso de la ruta 1 a la 3, que son los 240 personas por viaje, no por tiempo de viaje. Divido los 16 minutos que tenemos acá, son los 15 minutos. Listo. Y ahora tenemos por origen, ¿ya? ¿Cuál es el origen? Si te das cuenta en este dibujo, todo el origen es de la zona 1, porque la zona 1 va a la 2 y a la 3. Entonces, pues esta es sencillo, porque tiene los 20 minutos más 25 minutos son 45, más 15 minutos son 60 minutos. Tuc, dividido 3. ¿Por qué? Pues porque son tres rutas, son 20 minutos. Y el promedio académico, ya con el promedio aritmético ponderado, pues ahí ya sería los 540, porque pues nosotros ya hicimos todas estas operaciones, pues cogemos los 540, divido los 30 que ya tenemos y son 18. ¿Qué nos indica todo esto? Que de pronto es la siguiente pregunta que usted tiene. ¿Y a mí de qué me sirve esto? Pues es una comparación muy sencilla en el cual muestra el promedio, digamos, normal en comparación de lo que verdaderamente hace la gente. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en esta ruta 1 es más cortica la ruta y por consiguiente hay más personas que lo viajan. Entonces, seguramente la tendencia va a ser más cerca del promedio real a los 20 minutos, porque hay más gente que usa esa ruta a comparación de las 4 personas que usan los 25 minutos. ¿Por qué puede ser eso? Porque de pronto acá hay una ruta directa, pero tiene un peaje. Y entonces la gente dice, quiero irme rápido, pero hay 4 personas que dicen, no, las pelotas, yo no pago nada, por decir algo. ¿Ya? Es un pequeño ejemplo que podría ser. O porque acá hay mucho tráfico y los que son de acá no se sienten tan confiados para conducir y prefieren una calle más solitaria, así sea más larga, por decir algo. O sea, son opciones, nosotros no vamos a saber por qué, pero lo único es que podemos comparar que los promedios, si te das cuenta, debido a esto, los promedios ponderados, como hay más personas que viajan donde hay menos tiempo, ya, en este caso, pues los promedios ponderados son un poquito más bajos que los promedios aritméticos. Puede pasar que sea al revés, que el promedio ponderado sea más grande que el promedio normal. Claro, eh, en el caso contrario, donde aquí, digamos, fuera, no sé, un ejemplo, que acá fueran 30 minutos y acá fueran las mismas 10 personas. Entonces, seguramente aquí el promedio ponderado sería un poquito más alto al promedio normal de toda la vida. Pero eso es simplemente eso lo que te ayuda a indicar, ¿no? Que te ayuda a indicar qué tan lejos estás tú uno del otro. Y es simplemente una comparación que es bueno que entiendas. Listo. Eh, para finalizar el tema, porque
falta poquito. Nosotros ya hablamos acerca de una matriz. Tú ya entendiste que era una matriz y la matriz es que nosotros hacemos una tablita y esa tablita está dividida entre las diferentes zonas y aparece el número de viajes entre la zona, no sé, la zona A y la zona B, la zona A y la zona B. Entonces, digamos que acá hay 2 viajes, acá hay 3, acá hay 10 y acá hay 2, por decir algo. Entonces, esta es la matriz de demanda. Y la matriz de demanda indica, esto es importantísimo, el número de viajes. Siempre va a ser número de viajes. ¿Entre qué? Pues entre las zonas del estudio. Nada más. Y estas número de viajes puede distinguir el modo de transporte, ¿ya? El tipo de personas, el tipo de viaje. Entonces usted puede tener una matriz de demanda de transporte público, una matriz de demanda de transporte privado, una matriz de ese tipo de matriz de demanda de viajes en buses, en bicicleta, a pie. Pero lo importante es eso, que indica el número de viajes. Aquí no le va a decir cuántos kilómetros hay, cuánto nada. Esto es el número de viajes y esto es la matriz de demanda. Y luego está lo que es Skin Matrix. La palabra skin significa como superficial. Podría traducirse como la nata de la leche, que es una telita superficial. Y entonces esto ayuda a describir es la calidad o quality de los pares de transporte. Entonces, aquí usted, por ejemplo, puede colocar cuánto se demora cada viaje, cuánto es el número de transferencias, el número de kilómetros. Entonces, si usted tiene, vamos a hacer otro color, esta skin matrix. Entonces, usted tiene la misma entre el A y el B, A, B, A, B. Pero entonces usted dice, ah, mire, entre A y A, pues no hay kilometraje, porque estamos en el mismo pueblo, pero entre A y B son, no sé, 100 kilómetros. Y aquí son, pues obviamente los mismos 100 kilómetros, porque la distancia es lo mismo, ¿ya? Pero el pueblo B es tan grande que internamente usted se tiene que mover y hay un, no sé, 2 kilómetros. Esto, si te das cuenta, no son un número de viajes, pero sí me indica algo de la red, que es cuántos kilómetros. Igualmente podrías hacerlo con tiempo, con cosas. Entonces, como vuelvo y repito, demanda, matriz de demanda solamente es número de viajes. ¿Ya? ¿Cuántos números de viajes? Números enteros, punto, su número de viajes. En cambio, las skin matrix también representan relaciones entre las zonas, pero que muestran es, por ejemplo, cuánto tiempo de viaje, cuánto número de transferencias, cuántos kilómetros hay eh, y ese tipo de cosas. ¿Ok? Es una ligera diferencia, pero es importante identificarla. Entonces aquí ponen un ejemplo de diferencias eh, entre demandas, matriz de demandas y las skin matrices, que son las de acá, y con todas las siglas que aquí se manejan. Aquí, por ejemplo, te ponen algunos ejemplitos de un programa que ustedes seguramente les ponen a manejar, pero lo importante es que, mira, acá están los números de los pueblos, ¿ya? Y entonces en una te indicaría es, por ejemplo, el número de viajes y en la otra, por ejemplo, cuáles son los tiempos, ¿ya? Y entonces por eso es que son aquí skin matrices, porque aquí está trabajando son minutos. Eso es todo por hoy. En este momento hemos llegado ya a una buena parte y vamos a ver después es el tema de los indicadores, que este es un tema mucho más sencillo, mucho más fácil, pero es importante que usted entienda estos conceptos. Si algo no entendió, no dude en escribirlo en los comentarios y ya. O llamarme también por WhatsApp, por cualquier lado. Besos. Chao. Bueno, continuamos con nuestra clase. Nosotros haciendo un pequeño resumen.
Entonces nosotros vimos qué significaba cada indicador, cada sigla, vimos cómo se calculan, vimos el concepto de qué es un promedio y qué es un promedio ponderado, vimos en qué se usa para el cálculo de los indicadores, que es más o menos lo que nosotros hemos visto acá. Vimos qué es una matriz de demanda y qué es una skin matrix, los conceptos bastante importantes porque lo vas a ver en todo el curso. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo calificar el transporte. ¿Qué tan bueno es? Vamos a darle una nota. Entonces, en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, se califica el nivel de servicio con las letras de la A a la F, donde A es el mejor y F es el peor. Parece un poco como el sistema de notas gringos, pero pues es así. A es el mejor, el excelente. Y va bajando, B es peor, C, D, E, F y F ya es lo peor. Más abajo de F no hay. Podrías asumirlo como F de fail o de falla, que ya baila. Y pues bastante intuitivo, bastante fácil porque pues es orden alfabético A, B, C, D, E, F. Punto. Por supuesto que detrás, o sea, esta es como tal la nota. eh, por lo general, máximo hasta el D es aceptable. Si te das cuenta acá dice suficiente. Y ya lo que es la E y la F, pues carita triste. Me quedo también. Porque aquí ya no está bueno. Insuficiente e inadecuado. Eh, y ya los números que hay detrás varían de país a país, normativas, etcétera, pero las letras por lo general se mantienen y ya. Y lo que ven acá pues va a ser acerca de la normativa alemana, es decir, los números que vas a ver detrás. Y con eso, entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar en base a diferentes indicadores, como el tiempo de viaje, la velocidad directa y el trip time ratio. Ratio siempre es una división entre dos cosas. Entonces le dicen, bueno, espérese un momentico. ¿Cuál va a ser el tiempo entre áreas residenciales? Entonces, dependiendo si estás hablando de ciudades, de pueblitos o pueblos medianos. Entonces le dicen, ¿para dónde? Entonces, mire, si usted está en su zona local, usted debería tener acceso relativamente cercano a tiendas, a escuelas, al doctor y a las droguerías. Y entonces le dicen cuál debería ser un tiempo aceptado. Entonces, con su carro particular, 20 minutos o menos. Ahí se lo disculpe. O con el transporte público, 30 minutos o menos. Ya en las zonas medias deberían estar ya escuelas secundarias, teatros, algunos especialistas, hospitales y pues obviamente los tiempos son un poco más amplios y ya para zonas de ciudades importantes y grandes pues ya tienes cosas más de ciudad grande como universidades, museos, la ópera. Eso es porque aquí en Alemania está basado que acá hay centros gigantes de población y de esos centros hay otros pueblos medianeros que están conectados a ese pueblo gigante y a su vez hay puebluchos de Morondonga que están conectados a esos centros medianos y esto se basa en eso. Así es, funciona aquí en Alemania. En algunos países también, ¿no? Pero pues en Latinoamérica es un poco menos notorio ese sistema, pero acá es así. Digamos aquí por decir algo, Stuttgart, ¿ya? Entonces acá usted tiene, no sé, Fahingen.
que es donde usted vive, ¿ya? Que está pues cerca de Stuttgart, digámoslo así. Y a su vez tiene usted Busnau, que Busnau es donde, el pueblito que donde tiene el instituto ese de agua donde usted iba a ver la clase de Mink. Entonces por acá está ese Busnau, que es un pueblo en Morondonga, donde seguramente tendrán su tiendita, tendrán su escuela, tendrán sus cosas ya básicas. Pero si quiere algo más, uy, vayamos a hacer una comprita en el Kaufland, pues tienen que irse hasta Feigen. Pero si dice, oiga, no, vayamos de rumba, de pronto les va a tocar llegar hasta Stuttgart. Así funciona aquí más o menos en Alemania, y eso es lo que se está diciendo. Y acá le está diciendo, bueno, eh, trip time between central location, pues lo que dice aquí la tabla, igualmente difícil no es, ¿no? Que es básicamente qué tan como lo esperado sería o aceptable que fuesen así las conexiones. A lo que vamos más importante son estos. LOS, que es Level of Service, nivel de servicio. Y acá va a haber uno de los factores más importantes, que es Direct Speed. Punto. O velocidad directa. Aquí está, que es este. Y acá tenemos la fórmula, que tenemos LL, LDD y TTT. Este, recordemos que es Trip Time y este es Direct Distance. Si no se acuerda, pues usted busca de nuevo o se imprime la hoja mientras usted se va acordando. ¿Ves dónde es que está? Ah, sí. LDD, Direct Distance. Listo. Las imprime la hojita, lo que sea, y se los va acordando porque es importante que entienda de qué trata. Entonces, aquí tenemos que obviamente, ¿qué es fijo? Que sería la distancia directa. ¿Qué es distancia directa? Distancia directa es, como su nombre lo indica, literalmente la distancia directa. Digamos, acá usted tiene, no sé, Stuttgart y acá usted tiene Wageningen. Si usted lo mira en Google Maps y coge una regla y le hace ¡suas! Y de pronto le dice, aquí son, no sé, 10 kilómetros. Me estoy inventando todo, ¿no? Pero digamos que es así, directo, ¡trua! Pero obviamente nunca hay una distancia directa que sea fácil de caminar, porque habrá bosques o habrá una carretera y la carretera entonces de pronto le hará así la carretera o lo que sea y esto de pronto ya no son 10 kilómetros, sino son, no sé, 14, punto. Entonces es diferente, pero la distancia directa es literalmente la distancia directa, es fija. Coge el mapa, coge los dos puntos que quiere unir con una regla y lo traza. Que pasó por un lago, el mar, una montaña, no nos importa, esa es distancia directa. Entonces, si te das cuenta, entre dos puntos, pues esto va a ser que un valor fijo. La distancia directa entre dos puntos, pues va a ser siempre fijo. ¿Qué es lo que va a variar? El trip time o el tiempo de viaje. Si el tiempo de viaje es alto, significa que la velocidad va a ser más baja. Y si el tiempo de viaje es pequeño, la velocidad va a ser más alta. Para que lo entienda numéricamente, si la distancia son 10 kilómetros y nosotros decimos que tenemos un travel time de 1 hora, pues la velocidad sería pues de 10 kilómetros hora en este ejemplo. Si ahora aumentamos el tiempo de viaje, pues vamos a tener los mismos 10 kilómetros y ahora metámosle 2 horas. Estoy usando números enteros y sencillos para que sea fácil de entender. Sería aquí pues 5 kilómetros hora. ¿Qué significa? Que entre más grande sea el tiempo, entonces la velocidad pues va a ser más pequeñita.
y entre el tiempo de viaje sea más corto, pues la velocidad va a ser más grande. Eso es lo que pues indica esta fórmula. Y esa era una de las preguntas del viejo Friedrich eh, que quería que entendieran, ¿no? Era el pasado. Listo. Entonces aquí se generó una gráfica, que es lo que nosotros vemos en la parte izquierda. Y tenemos un eje que es la distancia directa en kilómetros. Y tenemos las diferentes velocidades. Y esas velocidades tenemos unas zonas sombreadas en diferentes escalas de grises con una letra. Es decir, todos los puntos que si usted calcula dos cosas y el punto da en en la zona blanca, entonces va a ser una calidad A. Y si cae en esta zona gris oscura, pues sería una F, dependiendo de dónde caiga. Entonces, por decir un ejemplo, entre, no sé, entre Bogotá, Ibagué, no sé cuántos kilómetros haya, pero digamos que hay unos 300 kilómetros. Y que la velocidad sea, no sé, de viaje sea unos 70 kilómetros hora. Bueno, aquí son 300 kilómetros, ¿no? Listo. Entonces, ¿usted qué dice? Ah, pues mire, entonces, distancia directa, entonces 300. Entonces, usted sabe que sacan esta línea acá. 300. Y le dice a usted la velocidad, 70. Ay, por Dios, estoy como chueco el día de hoy. Igual, pues, a mano alzada es difícil. Te lo hace así, taca, 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 taca. Y entonces le coordinó acá el punto. Significa que en esa ruta ficticia que nos inventamos, Bogotá-Ibagué a 300 kilómetros, yendo a los 70 kilómetros por hora en promedio, es una calidad de servicio B. O sea que es buena. Usted va rápido, va cómodo. Eso es lo único que le quiere decir esto. ¿Ya? Si usted dice, no sé, Bogotá, no sé, Zipaquirá, ¿sí? Bogotá, Zipaquirá, que sea, no sé, a 80 kilómetros de distancia, qué sé yo, esto lo estoy inventando, y se echa usted, no sé, y va a una velocidad de 50 kilómetros porque hay trancón a la salida o lo que sea, 50 kilómetros hora. Entonces, pues hace lo mismo. 80 sería más o menos por acá, tucu, 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 y le hace los 50, taca, 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 y acá para este ejemplo, por ejemplo, nos dio un nivel de servicio A. Sencillo, ¿cierto? Eso es lo único que hay que hacer. A veces le hablan es de un promedio, ¿no? Porque todos estos son promedios. La distancia pues siempre va a ser fija, como te dije, va a ser distancia directa y la velocidad dice, mire, la velocidad promedio en el último mes fue tanto. Entonces te dice, ah, mire, la ruta tiene una calidad de una velocidad directa de tanto. Eso es lo que le indica. Listo. Aquí, pues otra vez, el tipo lo hizo en Excel y puso millones de punticos y pues puede hacer un promedio de cuántos puntos hay en cada zona y los evalúa y le dice, mire, más o menos este nivel de servicio para carro, para transporte público, es lo que hizo, mire, ya lo hizo para carros e hizo una nube de puntos y van a ver muchos puntos que están en esta zona, muchos puntos que están en esta zona, muchos puntos que están en esta zona, algunos puntos que están en esta zona, los promedia todos y le da un valor. Eso es bajazo mental matemático. Lo importante es que entienda cómo se hace con un solo punto. Si tiene 100, pues son 100 puntos, pero si tiene 2, pues son 2 puntos. Si tiene uno, pues ya sabe calcular. Si lo sabe calcular para uno, que es muy sencillo, lo sabe calcular para 520.000. No hay problema. Ahora para el transporte, el público, tal, lo mismo. Listo. Ahora, otro concepto, trip time ratio. Como te digo, cuando es ratio es dividir algo. Siempre que vea ratio es alguna división. Entonces otra vez tiene acá usted un eje, que otra vez el eje de distancia directa. Y acá esto lo que le va a decir es qué tan rápido o qué tan lento es el transporte público comparado al carro. Todo el mundo sabe que el carro es a veces más rápido que el transporte público. Entonces acá le dice que ese
trip time ratio, que es esta F, que es trip time ratio, va a ser igual a qué? Al trip time del transporte público contra el trip time del carro privado. Listo. Entonces, obviamente, como te das cuenta, esto es una fracción, es una división. Y acá, entre el número más pequeño sea a comparación de este, pues este número va a ser más pequeño. Por caso contrario, entre este número sea más grande a comparación del carro, pues significa que este número va a ser más grande y por consiguiente, pues peor. Vamos a hacer algunos ejemplos. Imaginemos nosotros que entre la estación de La Campiña hasta el 20 de julio, entonces que usted en el transporte público, digamos que se echa, no sé, 2 horas. Y en cambio, en el carro, 1 hora y media. Esto es transporte público, PUT en inglés, y el otro con auto, ¿ya? O también puede decirle PRT, private. Listo, en fin. Entonces usted hace la división. Como te digo, ahorita no estoy como matemáticamente adapto, entonces con la calculadora 2 dividido 1.5, eso nos da 1,33. Digamos que la distancia son unos 20 kilómetros, entonces usted coloca, mire, estos 20 kilómetros están acá, tenemos 1.3 que sería más o menos acá. Significa que acá tenemos el punto, entonces significa que ese trip time ratio es de 1.3 y tiene un nivel de servicio B. Significa que, pues que es ligeramente más lento ir en bus que en carro particular. Siguiente ejemplo. Vamos a ir de Stuttgart hasta París. Y en el transporte público, en tren, que nosotros lo hemos hecho, nos damos cuenta que en el tren de alta velocidad se demora uno 3 horas. Transporte público, PUT, tren en este caso. Y el, el en transporte privado son más o menos unas 6 horas. Y esto es lo que uno se demora en auto, más o menos. Esta relación, pues, si es facilita de hacer mentalmente, eso da 0,5. Y la distancia hasta París son más o menos unos 600 kilómetros. Digamos que son 500 para que no nos salgamos de la tabla, pero son más o menos unos 600, si mal no estoy. Entonces acá usted coloca, pues si acá fueran 600, ¿no? Pero pues la tabla no nos da. Obviamente hay más tablas para diferentes distancias y diferentes escalas, pero digamos que sea 500, se va 500, hasta 0.5, más o menos por acá. Entonces el servicio del trip time ratio es excelente, es A. Significa que es mucho más bacano irse en tren que en carro porque va a ir más rápido. Eso es. Espero que haya sido fácil de entender. Realmente es sencillito. Con todo eso que nosotros vimos, que son lo que te decía, que es lo que nosotros íbamos a ver, que era el trip time, el direct speed, que en todo el momento lo tenemos, y el trip time ratio es lo que nos ayuda a generar una evaluación de qué tan trancada, esto me ayuda a indicar qué tan trancada es una ciudad o qué tan buena es en términos de transporte público a comparación de transporte privado. Y usted puede generar hermosas gráficas como estas, que acá tiene el trip time ratio, o sea, público contra el carro, y puede hacer bonitas gráficas de colores para decir, mire, en estas zonas es más fácil manejarse con transporte, en otras no tanto. Listo. Hay otros evaluación ahora de
directness, o sea, qué tan directo es llegar a un lado. Y aquí pues van a haber dos factores, que va a ser el detour factor, o sea, detour es variantes, ¿sí? O sí, sí, que usted cambia de camino, o sea, como una variante, y el número de transferencias. Entonces, pues otra vez, gráficas de exactamente el mismo tema, distancia directa, que ya explicamos qué es. Acá está el detour factor y el detour factor está como que, entonces, esto es direct distance y acá es TD, que es así, no me acuerdo, como no me acuerdo, entonces uno regresa donde la tenga para uno saber de qué le están hablando. LTD, 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 LT, trip distance. ¿Y cuál es el trip distance? Ahí sí es desde que usted sale de la casa hasta que llega. Entonces, aquí, ¿qué es lo que van a comparar? Aquí lo que se compara es que usted tiene lo que yo le explicaba, que acá tiene usted una ciudad, digamos aquí está Stuttgart, y usted tiene aquí otra ciudad, que acá está Feigen, que le decía que la distancia directa era así con una regla, pero que usted podía tener una carretera aquí vacía, así, así, que estos son 10 kilómetros, y acá son, no sé, 14 kilómetros. Eso es lo que usted va a evaluar ahora. Este trip distance es desde que usted salió hasta su casa y usted estuvo en el bus, en el tren, lo que sea, caminó por los montes, bajó por los valles y llegó hasta Feigen. Listo. Y se echó unos 14 kilómetros. Eso es esta distancia. Y la distancia directa, pues como ya te expliqué, la que es como con una regla. Que usted tiene ahí y usted simplemente evalúa estos dos. Entonces, digamos, si usted usamos este ejemplo que ya tenemos, los 14 kilómetros dividido los 10 kilómetros directos, pues eso nos da 1,4. Entonces acá le dicen, bueno, por la escala salió chiquitico, pero más o menos 10 sería por acá y le da un 1,4, que el 1,4 es como por acá. Entonces usted tiene aquí, si es más o menos como por acá, tiene que ser 1,4. Usted tiene acá el punto. Entonces acá, por ejemplo, ese de Tour Factor está en la zona B. Punto. Ya, así de sencillo. No vuelvo a calcular otro porque puede hacer lo mismo ejemplo. No sé, de Bogotá hasta Manizales. Y usted sabe que la línea es eterna y hay muchas curvas y hay montañas y túneles y todo. Entonces seguramente el de Tour Factor ahí pues va a ser peor porque que la distancia directa, porque la distancia directa está bien, pero tienes que cruzar todos los Andes. Entonces pues el de Tour Factor será más grande. Con el número de transferencias, pues no hay mucho que hacer. Tenemos igual la distancia directa y tenemos cuántas veces tiene que transferirse. Ejemplo sencillo. Una hermanita vive en el Mandarin 4 y tiene que llegar donde el hermano en Marienplatz. Y entonces coge y se tiene que coger un transporte de un S-Bahn y tiene que tomarse un bus. Entonces tiene una transferencia. Como tiene una transferencia y pues es menos de 50 kilómetros, seguramente eran como unos 10. Entonces está como por aquí en la zona A. Punto. Así de sencillo. Una hermanita quiere irse hasta Basel en tren y Basel está, no sé, como a unos 400 kilómetros en línea recta y como quiere ir con el Deutschland Ticket, tiene que pegarse unos 3 transbordos. Entonces coge así, taca, 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 y sube sus 400, vea, quedó en la zona B, por decir algo. Eso es, que le tocó hacer 4. Mire, que va ahí en el borde, casi en la zona D, entre el D y C. Ahí tiene que hacerlo con mayor precisión. De eso es los indicadores. Y pues eso, pues como te digo, le ayuda a evaluar qué tan bueno es una conexión. Listo. Ahora lo mismo con evaluación de la viabilidad. ¿Qué tan frecuente es el servicio? ¿Qué tan regular?
y cuál es el operating time. Misma historia. Entonces acá, ¿qué tan frecuente es? Entonces le van a decir, ¿está en ciudad o está, o sea, como en la zona metropolitana o está dentro de la zona metropolitana? ¿Cuántas conexiones tiene y cada cuánto? Entonces, ¿tiene más de 36 conexiones al día espaciados de cada menos de 30 minutos? Ah, pues tiene un servicio A. Listo. Así de sencillo. Igualmente, operación del día. Entonces, por ejemplo, el S-Bahn funciona, no sé, en Stuttgart como 18 o 20 horas. Tiene un servicio P, pero en Copenhague funcionaba 24 horas. O sea que tiene mejor nivel de servicio el de Copenhague. Punto. O sea, cosa sencilla. El bus que va hasta Busnao, no sé, 15, 16, pero ya no es en zona metropolitana, sino en otras áreas. Entonces, 15, 16, entonces de pronto aquí, entonces tiene una zona de servicio C. Eso es lo único que tienen que mirar. Están hablando de zona metropolitana, en otras áreas. O sea, estas sí son tablas muy sencillas. Listo. Eh, caramba, esta clase se está alargando bastante. eh, pero bueno, es la próxima clase terminamos ya esto porque si es necesario terminar este tema, que son como cosas básicas. Y lo que te digo, tenemos que mirar porque le estoy explicando bien, os trato de explicarle bien, pero tenemos que mirar. Voy a ver si preparo más la clase para sintetizarla más porque estoy haciendo casi, ya este es el tercer video de la misma lectura y ya tendríamos el cuarto, o sea, cada uno dura media hora, es decir, que estaríamos haciendo nuestras 2 horas de clase, y entonces es como mucho, pero bueno, cualquier cosa al menos puedes ponerlo en español, de pronto pones una velocidad a 1.25 o lo escucha en cualquier momento que tenga tiempo y lo miras, porque sí, tengo que mirar cómo optimizarle la clase. Pero digamos que en estos como han sido como conceptos más básicos, los hacemos de esta manera, un poco más explicados, porque es como las bases para que cuando usted ya hablemos de eso no tengamos que eh, regresar a explicar los conceptos. Esa es la idea. Bueno, el próximo curso, en la próxima video, terminamos este último tema y listo. Y continuamos con la siguiente clase de lo que tenemos que hacer. Un abrazo.